Hola, bueno, hoy quería traeros tres lecturas muy cortitas de literatura infantil que si no habéis leído yo os recomiendo muchísimo. A mí me marcaron mi infancia. No puedo decir que fueron los que me animaron a leer, pero sí recuerdo que fueron libros que de pequeña leí y releí millones de veces. Y ahora, muchos años después, decidí releerlas, las leí en este caso en versión original y me han encantado otra vez. Entonces, para mí han pasado la prueba del tiempo y la han superado. Se trata, como habréis visto en el título, de uno de los autores de literatura infantil más famosos del mundo, que es Roald Dahl, y que ha escrito las historias infantiles que marcaron generaciones y generaciones. Yo en este caso os vengo a traer solamente tres de sus historias, pero él tiene muchas historias muy famosas. De hecho, no solo escribió literatura infantil, sino también literatura adulta, pero los tres que os vengo a traer son Matilda, Charlie, la fábrica de chocolate y mi preferido de todos los tiempos, Las brujas. Roald Dahl perdió a su padre cuando era muy pequeño, cuando tenía 3 años. Su padre era de origen noruego, pero él se crió en Reino Unido. Él al final no fue un gran estudiante y terminó siendo vendedor. Él fue vendedor y luego se alistó para la Segunda Guerra Mundial en el Ejército del Aire, es decir, fue piloto. Participó en la Segunda Guerra Mundial y cuando regresó herido empezó a escribir con más asiduidad. Sus primeras historias, de hecho, hacen referencia a sus experiencias de la guerra, pero ya a partir de los años 50 empezó a escribir historias infantiles y empezó a dedicarse a la literatura infantil. Los tres libros que yo vengo a recomendaros muy rápidamente, este vídeo quiero que sea muy cortito, son Matilda, en primer lugar. Este es probablemente el libro más famoso de él. De hecho, fue la historia con la que más éxito cosechó, fue la que más vendió y fue la primera a la que se adaptó al cine y es como la más mítica de Roald Dahl. Matilda, como todos sabréis, trata de una niña pequeñita que es muy aficionada a la lectura. Ha sido como una especie de historia símbolo para los lectores y ella a través de la lectura entra como en una especie de universo. Es como que activa una parte de su cerebro que lo que nos transmite es que la lectura es mágica y que la lectura te puede dar poderes, o yo interpreto la historia de esta manera. Y es que Matilda al final acaba teniendo como una especie de poderes telequinéticos que son los que le permiten un poco jugar su venganza contra el mundo adulto que no para de oprimirla y de castigarla por ser como es. Es un libro muy bonito, muy tierno. El personaje de Matilda, aunque es un poco marisabidilla, y es verdad que yo de pequeña ya lo pensaba, y de mayor sigo pensando lo mismo, aún así es un personaje que cae bien y es realmente muy entrañable. Si Matilda me pareció un libro original, el colmo de la originalidad es el segundo libro. O sea, la historia de Charlie y la fábrica de chocolate es probablemente una de las más coloridas y originales que yo leí de pequeña. La leí y la releí millones de veces porque me fascinaba esa fábrica, cómo se fabricaban los dulces, y Willy Wonka como personaje es como un icono. Charlie y la fábrica de chocolate nos habla de un niño que, por azares del destino, gana una de las visitas, una de las entradas para visitar la fábrica de chocolate, que está muy rodeada de misterio y que está llevada por un personaje de lo más peculiar, que es Willy Wonka. Así que Charlie, junto con su abuelo y junto con otros 4 niños, son invitados a visitar esta fábrica, y esta fábrica es el lugar mágico por excelencia. Es como la casita de Hansel y Gretel, pero mejorada. No sé, es increíble. Yo de pequeña soñaba con poder visitar la fábrica de Willy Wonka, y ahora releyéndolo de mayor me sigue pareciendo fascinante. De hecho, hay adaptación al cine también de las tres que os voy a hablar. Hay adaptación al cine, pero de Charlie y la fábrica de chocolate, de hecho, hay 2 adaptaciones. Yo solo he visto la más moderna, de hecho la más antigua, que es de 1971, no la he visto, pero la de los 2000, que creo que es de 2005, puede ser, que es de Tim Burton, es mítica esa película. Hay gente que odia esa película, a mí me encanta, me parece genial, y una de las cosas más
geniales de este libro, si tuviera que destacar algo aparte de la originalidad de la historia y del mundo que construye Roald Dahl en muy pocas páginas dentro de esa fábrica, son las canciones de los Oompa Loompas. O sea, las canciones de los Oompa Loompas son geniales, son absolutamente geniales. Así que yo os animo a leer cualquiera de los tres, pero si os gustan las historias así como rarunas, a lo mejor Charlie y la fábrica del chocolate es la mejor. De hecho, yo tengo la teoría de que en la fábrica de Willy Wonka es donde se fabrican las chucherías de Harry Potter, ¿sabéis? Las chucherías que comen, que son también súper raras y súper locas, se tienen que fabricar en la fábrica de Willy Wonka o yo no me lo explico. Y el tercer libro al que yo le tengo un cariño muy especial, probablemente es el libro que durante toda mi vida he releído más veces de pequeña y me gustó mucho releerlo en esta ocasión, es Las Brujas. Este libro a mí me marcó la infancia. Para mí de pequeña fue una historia de terror, totalmente de terror. Luego de mayor me río recordando lo que pensaba cuando era pequeña leyendo este libro. Nos habla de un niño que con su... De hecho es curioso porque luego leyendo la biografía de Roald Dahl, la abuela del protagonista de Las Brujas es noruega y ahí en este libro se ve un poco el amor que él tenía por la patria de su padre. De hecho la abuela es un personaje entrañable y ella le cuenta todos los mitos y las historias de las brujas. Las brujas son como una especie de comunidad secreta, una especie como de sociedad secreta que vive sumergida en el mundo, vive oculta y que su objetivo es destruir y matar y eliminar a todos los niños del planeta porque pues tienen un odio irracional a los niños. Entonces ellas tienen sus estrategias y sus maneras de conseguir eliminarlos. La abuela le cuenta al protagonista cómo poder detectar las brujas, le da como una serie de pistas, ¿no? Pues llevan peluca, siempre llevan guantes, hay como toda una serie de checklist, ¿no? Para saber si una mujer podría ser una bruja, porque están como camufladas dentro de la sociedad, o sea, podría ser tu profesora, podría ser tu tía, podría ser cualquier mujer que esté alrededor de cualquier niño. Entonces se van de vacaciones y tienen un encuentro con una especie de convención de brujas. Es genial. Esta historia a mí, esta es mi favorita, pero yo creo que es algo personal. De hecho, a lo mejor como libro, como calidad, Matilda sería el más elaborado y el que toca más temas y a lo mejor es el más profundo dentro de que es literatura infantil, pero yo con el que guardo mejor recuerdo es con Las Brujas. Y lo que yo quería venir a deciros con este vídeo es que os recomiendo mucho estos tres libros, a mí me parecen geniales, pero lo que me planteo es que hay muchas cosas en estos libros que a lo mejor hoy en día, pedagógicamente hablando, a lo mejor no serían lo más adecuado. Estoy seguro de que muchos pedagogos piensan que estos libros no son adecuados como literatura infantil, es decir, para niños. ¿Por qué? Pues porque son libros que plantean valores de los años 50, 60, 70, de esa época. Entonces están llenos de tópicos que hemos visto siempre, por lo menos mi generación, y estoy seguro que vosotros también los hemos visto en el cine y los hemos visto en la literatura. Tópicos como el niño gordo es malo, los ricos siempre son malos y crueles, los pobres siempre son buenos. Ese tipo de tópicos. Las novelas de Roald Dahl están llenas de eso. Entonces es lo que os digo, muchos pedagogos probablemente hoy dirían que las novelas de Roald Dahl no son adecuadas, pero yo me pregunto, ¿entonces qué hacemos? ¿Les privamos a los niños de leer este tipo de novelas, de leer estas historias que son tan increíbles? Yo creo que no. Para finalizar, solo quería comentaros también que tanto si los habéis leído como si no, y tenéis intención o ganas de leer en inglés, yo creo que son tres libros muy válidos para leer, porque tienen una estructura muy simple, sobre todo si queréis empezar, si ya estáis acostumbrados a leer en inglés, pues es literatura infantil, pero si os interesa empezar a leer en inglés, yo creo que es muy interesante cogerlos, porque es muy divertido leerlos en versión original. Eso es algo que yo he visto ahora cuando los he releído de mayor, porque son libros como muy musicales. Roald Dahl tiene una manera de escribir que no sé si es típica de la literatura infantil, porque no
De pequeña yo creo que no me daba cuenta de estas cosas, pero ahora sí, y son libros que están como medio rimados. Las palabras riman entre ellas y hay como un ritmo, una cadencia en la lectura que es que si la lees en voz alta te das cuenta, la percibes claramente. Entonces son muy interesantes de leer en versión original porque obviamente esto en las traducciones pues se pierde completamente, es una pena, pero es así, no hay otra. Yo os animo a que los cojáis y os dejéis como seducir por esa especie de poesía que tiene la prosa de Roald Dahl. Y nada más, solo quería traeros este pequeño vídeo para recomendaros estos 3 libros que son de verdad geniales, la imaginación que tenía este hombre era brutal, y si no los habéis leído, que me gustaría que os animarais con ellos y sobre todo tener en cuenta el tema de la versión original. Si os interesa empezar a leer en inglés, es un muy buen sitio donde empezar. No os robo más tiempo, espero que tengáis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!